Ante que todo, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la jornada conjunta que hace la Asociación de Cardiología y CONAREC. El caso que nos trae hoy es COVID-19, mucho más que una infección. Va a estar a cargo de la residencia del Hospital José María Cuyen, el doctor Cura y la doctora Ari Luz. Y como panel de expertos lo tenemos a Germán Albrecht. Germán es cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca, es staff del servicio de cardiología del centro hospitalario de Auch. Después se va a presentar mejor, trabaja en Francia, hace unos años está radicado ya Germán y junto con su señora, Romina, que eran ex residentes del hospital, colegas y amigos. Después Aline Jorge, el Lolo, el cardiólogo intervencionista, jefe del servicio de hemodinamia del Sanatorio de Esperanza y exdirector del Consejo de Hemodinamia de SAC. Y después Soria Damián, él es médico especialista en clínica médica, pues, ex residente del Hospital José María Cuyen y forma parte del staff del Sanatorio Santa Fe de Santa Fe. Decirle que la jornada de hoy queda grabada en el canal de YouTube de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Y le paso dos avisos parroquiales que me apuntan acá. Primero son las jornadas de ECO que estamos haciendo de la asociación. Sería el 18 de agosto, 22 de septiembre y 21 de octubre, y la última el 17 de noviembre. Y el simposio de la Asociación de Cardiología, que sería el viernes 3 de septiembre a las 18 horas. Todo va a ser online, por supuesto, así que nada, muchas gracias a todos por estar. El tiempo es valioso hoy día, así que le damos comienzo a la charla y después abrimos con el panel de expertos preguntas y abrimos el debate. ¿Les parece? Sí. Bueno, adelante, chicos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Cura, residente del Hospital Cuyen. Junto con mi compañera María Luz Harry, vamos a presentar un caso clínico, un paciente que cursó internación en nuestro nosocomio durante el mes de marzo. Se trató de un paciente masculino de 54 años, con antecedentes de poliquistosis renal, sin insuficiencia renal, sin otros antecedentes cardiovasculares, sin diabetes, hipertensión, también negaba tabaquismo. Así como importante antecedente de vacunación reciente contra COVID-19, se colocó la vacuna Sinopharm 15 días previos a la consulta. Él refiere tenerse asintomático hasta 9 días previos a la consulta, en que comienza con un cuadro caracterizado por disnea, clase funcional 1-2, asociado a mialgias y cefalea. Por dicha sintomatología se realiza un hisopado para COVID-19, el cual resulta positivo. Posteriormente, durante esos 9 días, evoluciona con progresión de su disnea, clase funcional 2-3, y en el día 9 de fecha de inicio de síntomas, consulta en la guardia central del hospital. Él arriba asintomático por disnea, una temperatura de ingreso de 36,7, una TA de 115,75, una frecuencia cardíaca de 75, una frecuencia respiratoria de 22, sí saturando 90% de aire ambiente, con requerimiento de oxígeno suplementario por máscara reservorio, lográndose una saturación de 95% con una FIO2 al 50%. El resto del examen físico para destacar a nivel del aparato respiratorio, hipoventilación generalizada, con rayas a nivel de base pulmonar izquierda. Se le realiza un laboratorio de ingreso, donde se constata leucocitosis, una elevación de glóbulos blancos de 28.760. Para destacar, dentro del resto del laboratorio, aumento de la eritrosedimentación de 65, aumento del LDH de 1900 y el dímero D de 3. También a su ingreso se le realiza una tomografía, que es la siguiente, donde se observan infiltrados en vidrio esmerilado, bilaterales, en ambos campos pulmonares, con tendencia a la consolidación a nivel subpleural, característico de una neumonía por COVID-19.
Con todo este cuadro clínico se decide su internación en sala general, se instaura tratamiento con oxigenoterapia, con una FiO2 al 50%, dexametasona, 2 miligramos cada 8 horas, ampicilina, sulbactam y claritromicina. Durante los primeros días, las primeras 48 horas, él evoluciona asintomático, sin mayor requerimiento de oxígeno, afebril, y el día 11 de fecha de inicio de síntomas, día 2 de internación, presenta un episodio de dolor centrotorácico opresivo, de reposo, de intensidad 8/10 que irradia a ambos miembros superiores. En ese contexto se realiza un electrocardiograma, donde para destacar se constata un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 55, con supradesnivel del ST en cara anterior, de B1 a B6, sí con QS de B1 a B3. Se instaura el tratamiento médico en ese momento, aspirina 300 miligramos, clopidogrel 600 y heparina sódica 5.000 unidades en bolo, y se decide su ingreso de hemodinamia de urgencia. Se realiza una cinecoronariografía, en la que se observa una arteria coronaria derecha ectásica, sin lesiones angiográficas significativas, una arteria coronaria izquierda con un tronco coronario sin lesiones. Sí, a nivel de descendente anterior se observa a nivel proximal una imagen trombótica que abarca desde proximal hasta distal, al nivel donde se ocluye, y una arteria circunfleja sin lesiones angiográficas significativas. Lo mismo se puede observar en esta vista oblicua derecha para coronaria izquierda, la imagen trombótica con la oclusión distal de la descendente anterior. Lo mismo en esta imagen, que es un poquito más caudal. Se decide en ese momento el pasaje de una guía, y por no presentar un accidente de placa, se decide realizar tromboaspiración. Como resultado angiográfico se observa una mejoría con disminución del material trombótico, sobre todo a nivel medial, persistiendo al final del estudio la imagen trombótica a nivel proximal y la oclusión distal. Como tiempos, para recalcar, él inicia el dolor aproximadamente a las 17:40 horas, se realiza el primer electrodo a las 17:41, y el pasaje de la guía se produce a las 19:30 horas, con un tiempo total de isquemia de 110 minutos, y un pico de troponinas de 34.030. Posterior al estudio se decide iniciar tratamiento con inhibidores de la glicoproteína 2B3A, tirofiban, el cual se realiza por 24 horas. En la evolución se constata signos de insuficiencia cardíaca, un Killick-Kimball-B, por lo que se instaura tratamiento diurético. Esa es la radiografía a las horas siguientes, donde sí se observan signos de redistribución de flujo. Además, complica con hematoma en el sitio de punción femoral, asociado a registros hipotensivos y requerimiento de transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, y tratamiento con drogas vasoactivas, noradrenalina, la cual se destitula posterior a 24 horas. Además, en dicho contexto, agrega mayor requerimiento de oxígeno, con una saturación del 90% con cánula de alto flujo. Se realiza un ecocardiograma, en el que se observa en esta vista un eje paraesternal largo, una raíz de aorta no dilatada de 34 milímetros, en el 2 cámaras una aurícula izquierda no dilatada, un área que se estima de 17, con un volumen de 49. En el eje también paraesternal largo, un ventrículo izquierdo no dilatado, un diámetro diastólico de 48, con un septum de 11 y una pared posterior de 11. Sí, con trastornos segmentarios, con aquinesia apical en todos sus segmentos, e hipoquinesia anteromedial y anterior basal medial. Con una disfunción diastólica grado 1. Resto del ecocardiograma, cavidades derechas no dilatadas con una función conservada, sin valvulopatías de jerarquía. Posterior a este cuadro inicial, el paciente presenta mejoría clínica, cumple tratamiento antibiótico por 7 días con ampicilina sulbactam, se destitula progresivamente el oxígeno, y el día 18 de internación se decide otorgar alta hospitalaria. Previamente se presenta en fase de sala, por presentar mayor riesgo isquémico
hemorrágico, se decide al alta tratamiento con aspirina, clopidogrel y acenopumarol por un mes, este triple esquema, y posterior suspensión de la aspirina al mes. Además, rosuvastatina 20 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos día y enalapril 5 miligramos cada 12 horas. Al día 45, en el control post-COVID, se realiza, el control de seguimiento, se realiza un electrocardiograma inicial, donde se constata un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 70, sí, con una secuela anterior, QS de B1 a B3, con T negativas en dichas localizaciones. También se realiza una resonancia magnética cardíaca. En las secuencias en cine, que son estas, apical de 4 cámaras, 5 cámaras y 2 cámaras, lo que se puede observar es trastornos segmentarios a nivel apical, con aquinesia a nivel apical, apico anterior, apico septal y apical inferior, e hipoquinesia en lo que es la región anteromedial y anteroseptal medial, con una función sistólica del ventrículo izquierdo deprimida de manera leve, una FEI que se estima del 55% por este método. Sí, con un ventrículo izquierdo no dilatado, un diámetro diastólico de 44 y un diámetro sistólico de 32. Un ventrículo derecho no dilatado, con función conservada, sin disinergias regionales. Posteriormente, en las secuencias potenciadas, tanto en T1 como en T2, no se observan áreas de hiperintensidad compatibles con edema miocárdico. Y sí, para destacar, en las secuencias posteriores a la inyección de gadolinio, lo que se observa es el realce de carácter transmural a nivel apical, en los segmentos que ya habíamos mencionado que presentaban aquinesia, con realce subendocárdico en los segmentos anteromedial y anteroseptal medial. Además, también para destacar, zonas de realce intramiocárdico que se ubican en la región septal basal y en la inserción del ventrículo derecho en el septum, dichos hallazgos no compatibles con la patología de base del paciente, no compatibles con isquemia. Bueno, hasta ahí el caso clínico. No sé si tienen alguna pregunta que hacer sobre eso, si no seguimos con la revisión. ¿Te parece, Leonel, que preguntemos ahora o del caso o después hacemos todo junto? Como quieran. Si es una pregunta dirigida al caso y se puede responder. Sí, Si no, después nosotros, los residentes plantean sobre todo el tratamiento. Bueno, yo primero una pregunta rápida. Entonces, ¿qué fecha tuvo esto, el caso? Esto fue el 29 de marzo. De este año. De este año. Sí. Bien. Pregunta, todo lo previo, voy antes a lo del cateterismo, entonces lo dejo para después. ¿No estaba con enoxaparina profiláctica por algo en la internación? Estaba con enoxaparina profiláctica 40 miligramos día. Ah, porque no lo había visto en el coso. Bien. No sé si lo aclaramos, pero sí, estaba con enoxaparina 40 miligramos día. En el hospital a Bien. todos los pacientes se le da la enoxaparina como tratamiento profiláctico. Bien, y después otra cosa, la demora en el tiempo entre el inicio del dolor, porque estaba internado, ¿no? El Sí. inicio del dolor, y fue, a ver, por eso, de hecho, eso es un problema de los infartos en COVID, que la demora en los tiempos para activar por distintas cuestiones que tengan que ver con las áreas donde están en COVID. Además, ¿tuvo una problemática en especial o No, bueno, fue la demora en general, no la que venimos teniendo, pero sí entre el llamado de los camilleros, el traslado del paciente y demás, bueno, son más que nada los motivos. Activar el protocolo en general, estamos viendo una demora más o menos del 15%, que es en sintonía con las cifras que se dan a nivel mundial en estos pacientes. Claro, pero él estaba internado ya. Sí, está está internado. internado. Ok, listo. No, nada, después vamos al tratamiento, que tengo algunas cosas ahí, pero después.
Bueno, bárbaro. Chicos, yo tengo una pregunta, perdón. Más que nada en cuanto a los antecedentes, digamos, del paciente. Si tuvo algún antecedente familiar de alguna enfermedad tromboembólica, tromboembolismo de pulmón en algún familiar, enfermedades un poco más raras, genéticas, de trombosis y demás. ¿Eso no lo tenía? No, la verdad que se desconoce, Bien. no lo refirió el paciente por lo menos durante la internación. La verdad que se desconoce, pero me impresiona que no, por lo menos referido por el paciente al ingreso y durante la internación, no. Bien, perfecto, perfecto. Por su, digamos, por su patología renal, ¿estaba en seguimiento o en control por algún prólogo? No. No, él no estaba en seguimiento, sí se le indicó ese seguimiento al alta, de hecho nefrología durante la internación lo valoró, y justamente lo que se recomendó fue una valoración al alta sin necesidad de tratamiento alguno por el momento. Perfecto. ¿Le parece que pasamos con la revisión? Y después, Sí, perfecto. los del público general, si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer a través del chat. Me avisan acá recién y yo las transmito, tanto para los disertantes como para el panel de expertos. Bueno, seguimos con la revisión entonces. Bueno, vamos a hablar entonces de estos pacientes síndrome coronario agudo con elevación del ST en contexto de pacientes con infección por coronavirus. Como sabemos, el virus del COVID-19 es responsable de la pandemia que estamos atravesando, en donde puede generar diferentes manifestaciones en los pacientes con un espectro muy variable de ellas, de pacientes asintomáticos hasta pacientes que llevan a la muerte. El espectro de manifestaciones se puede dar por múltiples afectaciones, siendo la cardiopatía una de ellas. En el momento, el día de la fecha, en Argentina hay más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y más de 100.000 muertes fueron atribuidas a esta infección. En el registro RAP-COVID, que es el primer registro de las complicaciones cardiovasculares de los pacientes internados con enfermedad grave por COVID, con un corte de 2.728 pacientes, el 15,3% de los pacientes presentaron algún grado de complicación cardiovascular, siendo la más frecuente la insuficiencia cardíaca, en segundo lugar la injuria miocárdica y en tercer lugar la FA, con una mortalidad registrada por esos números de un 19,3% durante la internación. En sintonía con esto, estos son nuestros números. Como sabemos, el Hospital Cuyen está realizando un estudio de una valoración post-COVID, en donde a todo paciente que haya tenido una enfermedad grave por COVID, que haya requerido la internación, se le hace una valoración cardiovascular global. Dentro de ella se hace una resonancia cardíaca, en donde vamos valorando más de 400 pacientes. En el primer corte, que fue de 156 pacientes, se obtuvo que el 28,8% de los pacientes demostró en la resonancia algún grado de alteración cardíaca, siendo la más frecuente la disfunción sistólica del ventrículo derecho. En segundo lugar, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y en tercer lugar, el rayo tardío de gadolinio. Como sabemos y como inferimos, más que nada, el síndrome coronario agudo en estos pacientes podría ser una manifestación de la coagulopatía sistémica resultante, ya que en estos pacientes hay un estado protrombótico que se pone en manifestación con los diferentes marcadores. Esto se debe a una respuesta inflamatoria sistémica con la consiguiente activación endotelial, agregación plaquetaria y trastornos en la coagulación. Por ende, hay una asociación entre la infección por COVID-19 y el síndrome coronario, que si bien se puede dar a partir de ruptura de placa, espasmos coronarios o microtrombos, hay muchos estudios de casos, reportes de casos donde se ve que la trombosis parecería ser el tipo de lesión predominante en estos pacientes. La verdad que la evidencia es bastante pobre, teniendo en cuenta lo reciente de la pandemia. Son más que nada reportes de casos que son muy similares a los que acabamos de presentar, en donde sí se ve un aumento, como dijimos, de los tiempos por tabalón de un 15% a nivel mundial, son las cifras que se están manejando, y también un aumento del uso de diferentes tipos de tratamientos, como es de niveles de lipoproteína 2B3A, como ser una de ellas, y también de la tromboaspiración. Por ende, los estudios, la verdad que más grandes son pocos, son los que vamos a ver el día de hoy. El primero de ellos es un estudio publicado por la JAC, que fue comprendido de marzo a mayo del 2020. Es un estudio unicéntrico observacional que incluyó a 115 pacientes que ingresaron por un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Algunos de ellos presentaban previamente ya el diagnóstico de la infección por COVID, pero a todos ellos se les realizó un hisopado para COVID-19.
el 33% de los pacientes fueron positivos por esta infección y el 64% fueron negativos. Al evaluar los factores de riesgo de estos pacientes, podemos ver que los pacientes positivos para COVID, el 46% eran diabéticos, el 76% eran hipertensos, 72% eran dislipémicos y el 23% tenían antecedentes de intervención percutánea previa. A la hora de evaluar los resultados, lo que se hizo más que nada fue comparar justamente los hallazgos y los resultados posteriores a la intervención en ambas poblaciones con COVID positivos o COVID negativos. A la hora de evaluar la trombosis intraestén se ve una diferencia marcada de aquellos pacientes COVID positivos que fue mucho mayor que los pacientes COVID negativos. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo mismo pasó con la enfermedad multivaso, en donde fue nula el reporte de casos que tuvieron estos los pacientes COVID negativos. Sí, en cambio, fue significativo en los pacientes COVID positivos, con una diferencia estadísticamente significativa. El grado de trombo modificado después de la primera intervención también fue mucho mayor en los pacientes COVID positivos. Lo mismo, al revés, pasa con el tema del flash miocárdico, fue el grado mucho mayor en los pacientes COVID negativos que los COVID positivos, también con una diferencia estadísticamente significativa. Y a la hora de evaluar los marcadores de inflamación, el dímero D, que es el protagonista en los grandes ensayos, se observó más elevado en los pacientes con COVID positivo que COVID negativo, con una diferencia también estadísticamente significativa. Además de esto, los pacientes COVID positivos presentaron mayor incidencia de paros cardíacos. Sin embargo, el estudio no aclara el contexto en el cual se presentaron estos eventos, y también se demostraron concentraciones superiores de troponina T de alta sensibilidad, de dímero D, proteína C reactiva y leucopenia. Lo mismo pasa con lo que hemos hablado previamente, el grado de flash miocárdico va en disminución con la cantidad de dímero D que se halló en estos pacientes. A modo de conclusión, se puede decir que el síndrome coronario agudo con elevación ST en este estudio en pacientes COVID positivo podría deberse a un aumento de la trombogenicidad, habiendo mayor incidencia de enfermedad de múltiples vasos y de trombosis intraestén. También se observó una tendencia de mayor uso de tratamiento de inhibidores de glicoproteína 2B3A y de la tromboaspiración. Los marcadores inflamatorios y el estado protrombótico se asociarían entonces con mayor grado de trombosis coronaria y menor grado de flash miocárdico. Este es un segundo estudio, en realidad es un reporte de caso publicado por la AJA en junio del 2020. Son 28 pacientes que presentaron síndrome coronario agudo con elevación del ST que fueron positivos para infección por coronavirus. De ellos, el 85% de los pacientes tuvieron la primera manifestación de la enfermedad por COVID, justamente síndrome coronario. Y el 14% restante eran pacientes que se encontraban hospitalizados por enfermedad grave por COVID, sobre todo por neumonía bilateral grave, y que presentaron este tipo de intercurrencia. En cuanto a las manifestaciones de síndrome coronario agudo, algo que es bastante importante, el 78% de los pacientes presentó angor y el 21% de los pacientes no presentó dolor, sino que tuvieron disnea. Muchos de ellos eran una disnea que venía ya justamente instaurada por la enfermedad, por el compromiso pulmonar de la enfermedad, que tuvieron una exacerbación de la misma. Esto es importantísimo porque evalúa la necesidad de la valoración cardiovascular global en los pacientes cursando esta enfermedad, sobre todo cuando tienen una reagudización de la disnea. A todos estos pacientes se les realizó una sinocoroneografía y los hallazgos fueron que en el 60,7% hubo lesiones angiográficas que requirieron revascularización y todas ellas, en un 100%, eran lesiones de tipo trombóticas. En cambio, el 39,3% de las sinocoroneografías fueron pacientes que no tenían lesiones angiográficas, y en el estudio se aclara que no se pudo determinar si esto se debió a infarto de miocardio tipo 2, miocarditis o síndrome de Takotsubo, que son todas entidades muy relacionadas con la infección por COVID-19. En cuanto al inhibidor de glicoproteína 2B3A, es clave hablar de este tratamiento, de este tipo de pacientes, justamente por la fisiopatología que conlleva el síndrome coronario agudo en este estado protrombótico. Como sabemos, las glicoproteínas 2B3A son un grupo de integrinas que se encuentran en la superficie de las plaquetas, habiendo entre 50.000 y 80.000 en cada plaqueta. Lo que hacen es favorecer a la adhesión plaquetaria usando el fibrinógeno como puente. En cuanto a este fármaco, en este tipo de pacientes hay un aumento, una tendencia franca de aumento de este uso, a pesar de que no está demostrado el beneficio. Y también hay estudios que no son concluyentes sobre el uso de este tipo de fármacos para la profilaxis de trombosis arterial en pacientes con enfermedad grave por COVID-19. Actualmente la recomendación de la guía de la ESC sobre tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación del ST
es de 2A en pacientes que donde debe considerarse su administración como tratamiento de rescate si hay evidencia de falta de restauración de flujo miocárdico o complicaciones trombóticas. En cuanto a la tromboaspiración, sabemos que en la misma guía, siguiendo la concordancia con esta línea, no está recomendado su uso sistemático para la aspiración de trombos con una indicación 3. Sin embargo, el estudio total que lo que hizo fue claramente estudiar este tipo de técnica, este tipo de pacientes, en el subgrupo con mayor carga trombótica que los que presentaban un TIMI mayor a 3, la aspiración del trombo se asoció con menores muertes por causa cardiovascular y mayor incidencia de ACV y T, a pesar de los que resultados no fueron estadísticamente significativos. Esto es clave porque si bien no se recomienda la aspiración sistemática del trombo, se puede considerar para los casos donde hay una carga trombótica residual alta, después de la apertura de la arteria con una guía o un balón. Y es justamente lo que observamos que sucede en este tipo de pacientes, donde la fisiopatología del síndrome coronario agudo parecería ser de causa trombótica y no por accidente de placa. Entonces, a modo de conclusión, la fisiopatología del síndrome coronario agudo parecería ser distinta en concordancia con lo que venimos viendo durante todos estos años, predominando una trombosis coronaria. Se asocia también en este tipo de pacientes mayor tasa de enfermedad multibase y trombosis intrastent. El grado estado protrombótico sería un factor pronóstico de trombosis coronaria y el infarto agudo de miocardio resultante. Esto es clave porque lo que hace es poner en paradigma lo que tantos años venimos evaluando sobre la fisiopatología del síndrome coronario agudo. En estos pacientes parecería tener un mecanismo distinto, por lo que habría que evaluar si el tratamiento también debería ser distinto. Entonces, lo que hacemos el día de hoy, además de todo, es plantear ciertos interrogantes que son una laguna en la evidencia actualmente, claramente por lo reciente que es la pandemia. Habría que evaluar, y probablemente esto se responda en un futuro, si las terapias también deberían ser distintas. Por eso planteamos si sería necesario el uso de trombolíticos en estos pacientes y de usarse si deberían ser intracoronarios. Lo mismo con los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A, si deberían usarse y su administración debería ser endovenosa o intracoronaria. Si la tromboaspiración parecería ser beneficiosa en estos pacientes, si estos pacientes deberían colocarse un esteno, la angioplastia quedaría en un segundo plano, y también el tratamiento anticoagulante de estos pacientes, si debería hacerse en lo agudo o que el paciente en ambulatorio, cuando se vaya alta, permanecería con el tratamiento, con qué anticoagulante y por cuánto tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Luz y Gustavo, por la presentación, excelente. Me gustaría, Luz, que vuelvas a los interrogantes que planteás y darle lugar al panel de expertos a ver si ellos nos pueden dar luz en estas lagunas de la evidencia que tenemos, ¿no? Germán, Damián y Jorge, todo suyo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la presentación, la verdad que muy, muy completa, sobre todo la revisión. Yo voy a empezar un poquito, si quieren, digamos, a comentar lo que yo opino respecto de la terapéutica inicial. Creo que los trombolíticos, para mí, es una terapia muy interesante en este tipo de pacientes, sobre todo por lo que ustedes remarcaron, que es la fisiopatología, digamos, que hoy día sabemos, digamos, que el COVID es una infección proinflamatoria, digamos, que la mayoría de los mecanismos, digamos, que por los cuales, digamos, afecta principalmente no solo el corazón, sino también el pulmón y a nivel del sistema nervioso, es la inflamación. Y este estado protrombótico genera, digamos, este tipo de lesiones, y claramente los trombolíticos para mí es sumamente interesante. No solo desde el punto de vista, digamos, por decirlo así, digamos, fisiopatológico, y el tratamiento, digamos, que queremos utilizar de los trombolíticos, sino también por esta cuestión de que sabemos que el paciente, digamos, tiene una infección que es sumamente contagiosa, y tenemos, digamos, toda esta cuestión de la demora entre el abordaje inicial del paciente y toda esta problemática, lo que remarcaba Jorge respecto de la demora que han tenido, es llamativo. A mí me llamó la atención también que se tarde 110 minutos para abrir una estenosis, digamos, de un paciente que está en un centro que tiene hemodinamia. Eso, lógicamente, entiendo que también es una cuestión infraestructural. Conozco el hospital, sé
sé perfectamente todos los problemas que tiene, digamos, que me imagino, digamos, han mejorado, pero todavía siguen existiendo, pero el uso de trombolíticos creo que es sumamente interesante. Aquí, en Francia, digamos, hay mucha experiencia. Nosotros utilizamos, porque nosotros tenemos centro de hemodinamia a más de 120 minutos, entonces utilizamos casi de manera sistemática los trombolíticos. Y nos tocó solo un caso de un paciente con COVID-19 que justamente le utilizamos firinolíticos y el paciente, digamos, tuvo criterios de repercusión, fue estudiado a las 24 horas. Respecto del beneficio de la tromboaspiración, lo voy a dejar a Jorge que opine, digamos, yo mucho no puedo opinar al respecto y no quiero discutir con el doctor, pero yo que es un aférrimo defensor de la técnica de tromboaspiración, así que bueno, yo le cedo el paso a Jorge si quiere opinar respecto del resto de los interrogantes. Bueno, Germán, antes que nada, Luz y Gustavo, la verdad, muy bueno el caso, muy buena la revisión, muy completa, así que felicitaciones. Bueno, yo me voy a entrar a pelear un poquito. Primero es porque dan muy sentado el tema de la fisiopatología en COVID y enfermedad coronaria, y yo no estoy tan seguro de que sea así. ¿Por qué digo esto? Porque nos faltan elementos para evaluar, sobre todo intracoronario. A mí me gustaría algún estudio que todavía no está hecho de imágenes intracoronarias, para ver si verdaderamente esos trombóticos hay accidente de placa. Y le digo por qué esto. Porque los mismos interrogantes con esta patología, que hoy es COVID, se fueron dando en otras patologías, como bien preguntaba antes Andrés, sobre trombofilias y demás. Entonces, y en estos pacientes sí se veía que había accidente de placa. Entonces, yo no estoy muy seguro de que esto sea solamente un estado inflamatorio y nada más. Me gustaría ver un estudio con IBUS o CT o demás para ver si verdaderamente ahí no hay un accidente de placa. ¿Por qué? Porque lo que nunca hay que perder en cuenta con esto es que nosotros de los infartos, todos los infartos que hay con ST, los infartos en pacientes COVID no son menos del 5% en todos los registros del mundo. Registro americano, registro español, italiano. De hecho, lo que nos pasa en la práctica diaria, nosotros de los últimos 15 infartos que tuvimos más o menos, uno solo tuvimos por COVID. Si bien pueden decir, bueno, puede haber un subregistro de que no tienen todos PCR, bueno, puede ser, pero es decir, estamos hablando de una población muy chiquita de los infartos, muy chiquita. Y donde además muchos de estos infartos son con coronarias normales. Es decir, tengan en cuenta que lo que encontramos habitualmente, que hablamos de MINOCA, en los síndromes coronarios, son menos del 10%, y acá estamos hablando de un 40% de estos pacientes que tienen enfermedades coronarias normales. Entonces, a mí antes que nada en estos pacientes me gustaría verlos con imágenes, para poder decidir o definir la fisiopatología. Y entonces, ahí pensaría en el uso del firinolítico. Me puso muy contento lo que contaba Germán del uso del firinolítico sistematizado en países de primer mundo, donde nosotros acá todavía nada. Esperamos que lleguemos en hemodinamita como El Salvador, y no es así, no es así. Hay que utilizar la mejor herramienta en el mejor lugar está. Y de hecho, los protocolos hechos en COVID, inicialmente, por eso le pregunté la fecha de cuándo había sido, cuando no estaba la vacunación, cuando las medidas, no había elementos de protección personal y demás, en el mundo se planteaba esto del firinolítico. ¿Pero por qué? Más que nada para prevenir y cuidar al equipo de hemodinamia. Entonces, hoy, un año después, y ya con doble vacunación, ya creo que esos protocolos quedaron de alguna manera un poco atrás, ¿no? Entonces, plantear la mejor herramienta que se tenga en su lugar. Entonces, y esto, perdón, pero me voy a salir un poquito de acá. Creo que si los tiempos internosocomiales, uno por distintas causas saben que van a ser muy largos, la utilización de firinolítico en el mismo lugar es indicada porque sabemos que pasado dentro de la hora tiene igual beneficio que abrir la arteria en el mejor de los lugares. Entonces, creo que eso como un elemento a nunca perder de vista, ¿no? Y después sigo con lo otro. Así que firinolítico sí, endovenoso, no intracoronario, porque todos los estudios firinolíticos intracoronarios
hasta que yo no sepa cuál es la verdadera fisiopatología, no demostraron, aumentaron sangrado, demás, y demás. Por supuesto que también la vía, hay que tener cuidado con esto, con las complicaciones hemorrágicas, ¿no? Por eso el acceso radial también es tan importante en la sistematización de estas cosas. Con respecto a los inhibidores 2B3A, no sé cuál usaron Luz y Gustavo, porque ahí son distintos, ¿no? Se utilizó tirofibán. Bien. Bueno, con respecto a los inhibidores de la glicoproteína, es muy importante, nosotros con mucho infarto, con carga trombótica muy importante, la tromboaspiración, estoy de acuerdo, utilizarla cuando no hay mucha carga trombótica, no siempre. Yo estuve un año haciendo tromboaspiración prácticamente sistemática y nos damos cuenta que disecamos la arteria y demás y no tenés beneficios. No estoy muy seguro de lo del ACV en el estudio total, la verdad que no lo entiendo por qué, creo porque no sacaban bien el trombo. Entonces, sí, en este paciente sin ninguna duda, y lo que sí hubiese usado es tirofibán intracoronario y después con mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el tirofibán intracoronario, inmediatamente vemos la lisis del trombo. Eso pasa así, y puede quedar lesión residual. Y si no, se deja colgado, y lo que yo le iba a preguntar, si se reestudió este paciente antes del alta. Porque lo que habitualmente nosotros colgamos 24 horas y hacemos un reestudio para ver si queda lesión residual. Porque por más que no la vean, puede ser que después quede trombótico. No, por 24 horas, pero posteriormente no se reestudia la anatomía coronaria. Bien. Y sin ninguna duda no pondría un stent en ese escenario. No en ese momento. Posiblemente sí después de 24 horas si queda una lesión residual severa. Y con respecto al termino con esto, el tratamiento anticoagulante, es una duda. Si lo hubiésemos dejado con anticoagulante en estos pacientes o no lo sé. Hay un estudio que salió hace poquito brasileño, pero no es en pacientes coronarios, sino justamente, digamos, que buscaba ver si disminuía los eventos tromboembólicos. Sí. Hicieron creo que es rivaroxaban, placebo, creo, y no, dio negativo, aumentó creo que el 8% en sangrados, pero no es en pacientes coronarios. Sí, porque además él tiene el problema de la doble antiagregación. Yo no sé si hubiese preferido poner aspirina para Sugrel, por más que no estuvo revascularizado, pero bueno, no lo sé, eso es muy artesanal, ¿no? Yo tengo una pregunta. El nivel de la troponina que ustedes utilizan en el hospital en este momento, ¿qué tipo de troponina es? Es de ultrasensibilidad. Ultrasensible, claro, sí, me llamó la atención el número. Porque también el requerimiento inotrópico fue solo durante 24 horas. ¿Qué dosis de noradrenalina requirió? ¿Cuál era el estado hemodinámico en el momento del infarto? En realidad fue en el contexto del hematoma en el sitio de punción femoral el requerimiento de noradrenalina, no fue una complicación propia del infarto. Perfecto. Porque lo que sí, a colación de lo que decía Jorge, lo que sí se sabe en este momento, en un principio nosotros creíamos que la miocarditis era por afección directa del virus sobre el corazón, y en este momento sabemos que no es verdad. Y lo que sí se vio y que ya está comprobado prácticamente es que existe un gran, lo que es la injuria miocárdica por hipoxemia y por hipoperfusión. Que, digamos, por eso yo preguntaba la dosis de inotrópico que utilizaron y cuál era el estado hemodinámico del paciente, que también puede haber influenciado en cierta manera en el nivel de troponinas que tuvo. Es claro que la resonancia que tiene realmente, primero felicitarlos, muy lindas las imágenes del resonador, pero muy, muy impresionante, digamos, el casquete que tiene de la quinesia, ese pobre paciente, y lo que me llama la atención es el resultado de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Yo me hubiese esperado claramente una fracción de eyección mucho más baja. Eso, apenas vi el caso, digamos, ya me estaba planteando el hecho de beta bloqueantes, IECA, incluso la utilización de esplerenona también. Sí. Pero bueno, no quiero, si bien
nada, le puse un poquito, quise poner un poquito de pimienta a esto para que no estemos todos. A ver. No, Jorge, respecto a lo que vos decís, salió hace un par de meses un estudio de anatomía patológica, no lo tengo presente ahora, tampoco quiero decir cualquier, pero justamente trataban de ver en pacientes que habían tenido eventos cardiovasculares, pacientes con COVID que habían fallecido, justamente trataban de ver y veían que las lesiones, los infartos, generalmente se daban por lesiones micro, de la microcirculación, a partir de microtrombosis, isquemia, como dice Germán, y no claro, por no. trombosis. Lonel, estamos de acuerdo. De los infartos, generalmente todos son tipo 1, o sea, tiene que ver, digo, con aumento de demanda y cosas, no tiene que ver con trombosis. En la mayoría de los pacientes que elevan troponinas, en los pacientes con COVID. Esto no es microcirculación. Esto es un trombo en el tercio proximal de la descendente anterior. Trombazo. Exactamente. Esto, para entenderlo, hay que hacer un ultrasonido, un auditivo, demás, para entender esto. Exactamente. Porque en la anatomía patológica estás viendo otra cosa, ¿no? Vení, Jorge, que lo hacemos. Vení, Jorge, que lo hacemos. Sí. Bueno, de hecho, estamos nosotros, de hecho en este momento va a salir el consenso de Minoca, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y escribimos justo el capítulo, y hoy en día el OCT es una herramienta fundamental. Nosotros en Argentina tenemos el problema serio bueno, todo lo que ustedes ya saben, no lo voy a nombrar a decir ahora, pero es indispensable disponer de imágenes intracoronarias. O sea, el mundo las tiene hace 15 años y nosotros por un montón de cosas no la podemos tener. Y es una herramienta que hoy tiene que estar en la sala de cateterismo, tiene que estar. Y no la tengo en este momento, pero es una herramienta que tenemos que pelear para tenerla. Sí. Sí, aquí se utiliza mucho, bueno, vos sabéis que acá hay grandes servicios de hemodinamia, incluso hay precursores de procedimientos endovasculares, digamos. Nosotros hace 10 años en España lo hacíamos de rutina. Pasamos, claro. O sea, vos lo hacés como de rutina, ¿no? Pero bueno, nada. Creo que las imágenes va a ayudar mucho a entender esto. Porque aparte te ayuda a cómo solucionar un problema como este, ¿no? Y vas entendiéndolo primero, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta a Damián para sacarme una pequeña duda respecto de la cuestión infectológica. Respecto de la utilización de resultados de laboratorio, estudios de laboratorio de factores pronósticos, ¿están utilizando la transferritina o no? La ferritina, perdón. La ferritina, mira, se utiliza acá, así como nombraron los chicos el dímero D, la LDH, la leucopenia en estos pacientes, la ferritina sí se utiliza como marcador inflamatorio en realidad. ¿Lo utiliza para estratificar el paciente o solamente, digamos, por una cuestión pronóstica? ¿Le modifica algo la práctica cotidiana? Ese es Mira, en general no modifica. Lo que sí, por ahí hay algunas indicaciones de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, como el tocilizumab, que lo estamos utilizando bastante. Tiene ciertas indicaciones, no tanto la ferritina, pero sí, por ejemplo, el dímero D y la LDH. Son marcadores inflamatorios, digamos, que te indicarían o que te avalarían a la utilización de este tipo de drogas, digamos. Como son todas drogas inhibidoras de interleuquinas y demás, si uno tiene grandes marcadores inflamatorios o elevados, digamos, se podría llegar a utilizar este tipo de drogas. Perfecto. Al público en general, si tiene alguna pregunta, se conecta o la hace a través de chat, no hay problema, yo se las leo. O si han tenido casos clínicos similares, parecidos, y nos quieren comentar su experiencia. Es algo nuevo que nos ha tocado a todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que quería contarles,
Nosotros No, estamos... te decía, Jorge, Sí, vos sabés que el servicio de hemodinamia a la cabeza de Oscar, al principio de pandemia hizo, como vos decís, un protocolo y los pacientes con supradesnivel de ST recibían STK. De hecho, pacientes con COVID confirmado, con supradesnivel de ST, de lo que va de la pandemia, hemos tenido 4 o 5. Y a los primeros le hemos hecho STK. Ya después, cuando se le fue agarrando menos miedo al virus o el personal ha estado más capacitado en el manejo, incluso vacunado, se optó más que nada por hacer el cateterismo diagnóstico y terapéutico si requería. Pero es como decís, ¿no? Fue mutando la forma de trabajar. sí, la palabra clave de todos los epidemiólogos es dinamismo. Todos fuimos adquiriendo dinamismo en esto, desde los protocolos diagnósticos y demás. A mí también, además de esto, me toca estar un poco coordinando todo un sector COVID y todo el tema de COVID en la región. Y lo que no quiero perder, que si bien esto pasa, son más frecuentes las manifestaciones no coronarias de estos pacientes que las coronarias. Y es ahí donde a veces tenemos que también hacer un foco. Por ahí me salgo de esto, pero es muy difícil a veces el paciente con disnea, insuficiencia cardíaca, la miocarditis, y eso sí lo vemos, que es difícil a veces... La disfunción ventricular derecha, la disfunción, por ejemplo. Exacto, los tromboembolismos de pulmón. Esto es muchísimo más frecuente y lo vemos mucho más frecuente que el infarto. Le vuelvo a decir, nosotros llevamos casi 8.000 positivos acumulados en Esperanza y infartos con cosas uno. Y miren que estamos centralizados en un lugar, o sea, no es que, bueno, se puede escapar uno y demás, no ha pasado, de hecho, infartos evolucionados y demás, pero bueno, quiero decir, y lo de cómo actuar en cada cosa, esto está por eso, si hay algún problema o algo que no se pueda entrar en una sala por los riesgos y demás, el uso, y ahí estoy con Germán, el uso fibrométrico tiene que utilizarse. Creo que es una herramienta muy válida en estos casos. De hecho, están en los protocolos dados por American Heart, College, Sky, todos, ¿no? Incluso yo lo digo por experiencia personal, porque cuando yo hice la residencia creo que hemos trombolizado, creo que 2 pacientes, no recuerdo mal, y aquí realmente, digamos, o sea, no solo, no es el cardiólogo solamente el que está capacitado para utilizarlo, sino el médico de guardia, digamos, o sea, el ambulanciero está capacitado para hacer un protocolo, tiene su protocolo escrito con la dosis, cómo va, o sea, y realmente, digamos, hoy día en el medio, digamos, si uno tiene en Santa Fe, digamos, tiene centros de hemodinamia muy distantes, por ejemplo, lo que son la zona norte, digamos, yo recuerdo infartos evolucionados de 12 horas de evolución, que bueno, que el paciente ya pobre llegaba sin dolor, con 30% de ejecución, digamos, que son pacientes que realmente, esos son los pacientes que se ven fuera de lo que es el COVID. O sea, estamos hablando fuera de lo que es el COVID. Esto vino por decirlo así, a poner de manifiesto más lo que es la problemática, digamos, a que nosotros la veamos, que sea más visible. Pero la utilización de trombolíticos es algo que realmente creo que debería ser una decisión más política que otra cosa, digamos, para realmente mejorar el tratamiento de este tipo de pacientes. Ustedes que tienen centro, Damián, te pregunto, ustedes que tienen ahí, bueno, que tienen centro de derivación muy grande, ¿no? De toda la patología COVID, ¿ven esto así como las manifestaciones cardíacas frecuentes? Eso es lo que te quería apoyar en lo que estabas diciendo vos, Jorge, en realidad, porque, y que no me dejen mentir los cardiólogos que trabajan conmigo en el sanatorio, pero la verdad que la patología cardiológica, por ejemplo, con infartos con elevación de supra, la verdad que no he visto en ningún momento asociado al COVID. Sí, lo que se vieron, por ejemplo, son el tromboembolismo de pulmón y por ahí lo que sí hemos visto algunos pacientes que generan arritmias posterior al COVID. Pero después lo que es infarto de miocardio producto del COVID, toda la cuestión inflamatoria y demás, la verdad que nunca lo habíamos visto, digamos.
Pero como te digo, sí el tromboembolismo de pulmón es muy frecuente, ya sea en pacientes que están cursando la infección y que complican dentro de su periodo de infección aguda o posteriormente a eso por la lesión pulmonar en sí. Y sí hemos visto algunos casos de insuficiencia cardíaca post-COVID, pero teniendo en cuenta que les queda un compromiso pulmonar bastante importante, digamos, y hace, como decía Germán hace un rato, hace un compromiso derecho, digamos, de la función cardíaca. Pero en sí, realmente no hemos, por lo menos yo en mi experiencia ahí en el sanatorio, no hemos visto pacientes con infartos, digamos, relacionados con COVID. Sí. Bien, perfecto. DJ Cursac, ¿tenés una pregunta para hacer? Sí, buenas noches para todos. Primero, felicitaciones. La verdad es que muy buena la presentación, la discusión, las opiniones. Realmente es un gusto escuchar este nivel de discusión. A propósito de lo que comentaban respecto a la insuficiencia cardíaca, la doctora mostró que claramente es la principal complicación que tienen estos pacientes. Y debido a que los síntomas son muy parecidos, es lo que vemos todos los días, ¿no? Paciente con neumopatía COVID asociado a sobrecarga hídrica. Mi pregunta es, ¿cómo utilizan ustedes el NT-proBNP en estos casos? ¿Lo utilizan en el Cushing? Germán, vos allá en Francia, ¿viste alguna de estas utilidades? Porque a menudo nos pasa que, bueno, los manejos de los cuidados intensivos y de la clínica en general es a una sobrehidratación de estos pacientes, que a su vez complica bastante la función restrictiva que tienen, y sobre todo si nosotros nos animamos a hacerle cierto balance negativo, esa función respiratoria límite que tiene la neumopatía COVID mejora muchísimo. Yo en lo personal, acá se utiliza el NT-proBNP, se utiliza mucho para el seguimiento de pacientes post-COVID que quedan para el seguimiento, para ver justamente qué grado de afección tienen post-COVID. Nosotros no hacemos el seguimiento de ese tipo de pacientes, lo hacen justamente en el centro universitario de Toulouse, digamos, en el sector un sector específico, digamos, no tengo experiencia para contarte, sé que se está utilizando, y sé que se está utilizando también, digamos, el seguimiento, digamos, tanto con imágenes cardíacas, digamos, que son la ecografía de estrés, y la utilización también de la Biodomax para ver justamente, para discernir justamente cuál es el grado de compromiso, digamos, si es pulmonar, si es más pulmonar, si es respiratorio, si es justamente metabólico también. ¿Qué tal? En nuestra parte de servicio de cardiología del Hospital Cushing, nosotros la verdad que vemos muchos pacientes que están internados por enfermedad grave por COVID, sobre todo por neumonía bilateral, en donde la clínica puede a veces ser confusa en pacientes que tienen recurrencia de una insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. Lo que hacemos es valernos de diferentes métodos. Primero que nada, la clínica, hay muchos pacientes con muchos factores de riesgo que ya se conocen, con una fracción de eyección baja o un evento cardiovascular, antecedente de infartos previos, CRM, o pacientes que sin ningún tipo de antecedente complican con esto. Lo que hacemos es valernos de la clínica y sobre todo los métodos complementarios de ProBNP lo usamos mucho, y también a la hora de la evaluación de placa seriada, ecocardiograma, con todos los métodos complementarios, ya que la valoración suele ser bastante compleja, teniendo en cuenta también el tema de que están aislados los pacientes. Pero bueno, hacemos mucho uso del ecocardiograma como complementario para ayudarnos de esto. Sí, también en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, siempre valoramos la posibilidad de que haya hecho un tromboembolismo de pulmón, complicación que hemos visto muchísimo. ¿Utilizan el strain de ventrículo derecho? Lo hacemos en el post-COVID, a eso. No en lo agudo, tratamos de hacerlo, la valoración, digamos, que nos cambia la conducta en lo agudo, pero el strain, todo eso lo hacemos en el post-COVID, junto con la resonancia cardíaca también. Ya vamos a tener los resultados, Germán, y te lo vamos a pasar. No, seguro. El tema es que esto ha generado inicialmente muchas hipótesis. Creo que es normal, digamos, la respuesta lógica de enfrentarse contra una enfermedad que no conocemos, digamos. Y la patología cardiovascular es lógico que sea, digamos,
sea, al ver un paciente que tiene afección con COVID y uno tiene troponina positiva y el paciente tiene, o sea, tiene toda una sintomatología, digamos, que es muy, muy cardiológica, digamos, y realmente, digamos, es lógico que se generen hipótesis al respecto. Después lo que hay que hacer, justamente, una vez que el sistema de salud está, investigar y justamente ir a buscar esta hipótesis, ir a confirmarla o descartarla. Eso es lo que está sucediendo. Y te hago una pregunta, porque muchos de los protocolos de los post-COVID, sobre todo el COVID grave, hablan de la resonancia, ¿no? Como un primer approach muchas veces, ¿eh? ¿Ustedes lo hacen así? Digo, porque es inviable. O sea, Mirá, un sistema como el nuestro es... Y vos a veces te quedás con, bueno, nada. Mira, aunque parezca extraño, Francia, en relación, si vos ves los datos, digamos, justamente la otra vez hablaba con un especialista en imágenes del CHU, que me decía que justamente Francia, en relación a otros países europeos, tiene una tasa de la utilización de la resonancia baja. Es casi el 15% o 20% menos que Alemania, por ejemplo. Se utiliza, sí, se está utilizando bastante para el seguimiento post-COVID, pero está generando mucho, también, por ejemplo, hay una especialista en resonancia, los días hablaba con ella y me contaba que había una discusión por 2 casos de pacientes que en la resonancia tenían un RALC tardío positivo, que ella estaba segura, digamos, que el paciente había tenido una miocarditis, pero que sabía que no era una miocarditis por afección directa, sino que era una afección, digamos, ella estaba segura que quería hacerle una biopsia, al final no lo hicieron, querían hacer una biopsia endocardíaca, pues estaba segura que era una miocarditis mediada por anticuerpos. Pero genera todo un tipo de hipótesis que también es difícil de objetivar, porque es como lo que vos decís, digamos, también es cierto que el número de pacientes que tienen este tipo de patología es bajo. Entonces, realmente hacerlo de manera sistemática me parece como un tanto, en este momento, que hay más datos, me parece como que un tanto sería ineficiente, por decirlo así. Creo que hay determinados pacientes que sí o sí tienen que tener, digamos. La resonancia me parece un método de imágenes. En lo personal lo conozco la utilización, no sé interpretarlas. Romina, digamos, está durmiendo en este momento, le podemos preguntar a ella, que ella es especialista en imágenes, pero creo que es muy útil, pero claramente es un método, en este momento, para Sudamérica, caro, que no hay acceso, excepto, bueno, están apareciendo obviamente, me parece muy interesante, pero en mi opinión personal creo que hay que afinar un poco la puntería y no hacerlo de manera sistemática. Bien. No sé si... No sé si alguien más tiene alguna pregunta del público. Bueno, ya muchas gracias, Damián, Jorge, Germán, por conectarse, participar. Gracias, Luz y Gustavo, por la presentación, y al resto del público que se ha conectado. Así que bueno, nos vemos la próxima. Ya le estarán llegando a través de la Asociación de Cardiología los distintos fechas de los distintos eventos. Está como la jornada de ecocardiograma y el simposio de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.